Buenas tardes a todos. Entonces yo les voy a presentar esta investigación. Tiene un nombre un poquito largo. Frecuencia de sesgo de confirmación, eficiencia metacognitiva y confianza en juicios clínicos en estudiantes de tercer y cuarto año. Parto haciendo un pequeño outline, un pequeño resumen de lo que va a ser la presentación. Voy a comenzar dando algunas ideas respecto al marco conceptual general, algunos antecedentes, referirme al problema en específico de investigación que abordamos, los métodos y resultados. Los resultados todavía tienen la calidad de semi-preliminares, digamos, estamos terminando el análisis. Bueno, les voy a contar un poquito de todos los distintos tipos de análisis estadístico que hemos estado haciendo para poder sacarle el provecho mayor a este proyecto. Entonces comienzo por el marco conceptual. El proyecto se trata de sesgo de confirmación, frecuencia de sesgo de confirmación, etc. Entonces, la base de este proyecto tiene que ver con una teoría bastante general que tiene harto tiempo en psicología, que se conoce como el modelo de racionalidad limitada, que básicamente postula la idea de que al momento de realizar juicios de toma de decisiones o juicios de razonamiento, los seres humanos tenemos una capacidad limitada que está dada no por limitantes individuales, sino que está dada por lo que podríamos llamar limitantes estructurales, que tiene que ver, por ejemplo, con los límites de memoria que tenemos, nuestra capacidad perceptual, los rangos de nuestra capacidad perceptual. Entonces, todas esas características cognitivas, la capacidad atencional, por ejemplo, generan límites, generan una estructura de rango dentro del cual nuestros procesos de razonamiento pueden moverse. Entonces, una forma súper práctica de entender esto es haciendo un paralelo entre nuestros procesos de razonamiento y los procesos perceptuales, digamos, la manera en que nosotros vemos. Entonces, si ustedes miran la imagen ahí en pantalla, van a ver un cubo Rubik y dos flechas que están apuntando a dos cuadritos que aparentemente se ven como colores distintos. No tienen el audio prendido, pero si tuviéramos una clase le preguntaría de qué color ven el cuadrito de encima, y probablemente lo ven de color café, que está apuntando a la flecha encima, y el de abajo lo ven probablemente de color amarillo. Como ya podrán sospechar, ambos cuadritos son exactamente del mismo color, y la forma que podemos ver eso es simplemente removiendo el fondo. Entonces, al remover el fondo, vemos que de hecho los cuadritos son, los dos son de color café. Entonces, ahora que sabemos que ambos son de color café, si vuelvo a poner el fondo, es como si no hubiésemos aprendido nada y los volvemos a ver de colores distintos. Entonces, la forma de establecer el paralelo entre la imagen, entre la forma de mirar y los procesos de pensamiento, es que de acuerdo a la manera en que está construida la imagen, se nos hace ver o hace aparentar como que ambos colores son distintos. Sin embargo, al remover información irrelevante, podemos decir, para la estructura de ambos colores, podemos ver que de hecho son iguales. Saber que son iguales no influye en que los sigamos viendo distintos una vez que la información contextual vuelve a estar ahí. Entonces, lo mismo podemos pensar en paralelo que pasa con nuestros procesos de pensamiento. Cuando nosotros analizamos alguna información, cuando recibimos información de algún tema, por ejemplo, no es obvio qué información tomamos en cuenta, y muchas veces podemos tomar en cuenta información que no es relevante y formarnos un juicio que nos puede hacer pensar, por ejemplo, que dos cosas son distintas cuando en verdad son iguales si es que limpiamos la información y nos centramos solamente en la información relevante. Entonces, en ese sentido, podemos hacer un paralelo entre el sistema perceptual y el sistema de razonamiento. Entonces, yendo un poquito más en concreto, un par de autores bien relevantes en este modelo han planteado la idea de que los juicios de razonamiento que nosotros podemos considerar irracionales o procesos de pensamiento que podemos considerar irracionales tienen que ver más bien con un aspecto estructural de nuestra capacidad cognitiva, que al tener límites, por ejemplo, no podemos recordar en nuestra memoria de trabajo información infinita, no podemos ponerle atención a absolutamente todos los estímulos que tenemos enfrente, etc. Entonces, todas esas limitantes pueden dejarnos proclives a cometer errores en nuestros juicios. Y además estos errores de razonamiento son difíciles de ver, son difíciles de poner en manifiesto, porque a diferencia de las imágenes, es bastante más difícil, es bastante más complejo en procesos de pensamiento poner de manifiesto de forma explícita a dónde está el error o dónde está el fallo en el proceso de razonamiento.
Esto asumiendo, por supuesto, de que hay una respuesta correcta o que hay una respuesta racional real detrás del problema. Entonces, ese es como el marco conceptual general, digamos, del estudio. En términos concretos, lo que nosotros nos preguntamos con este estudio, lo que quisimos hacer fue identificar de qué forma la cantidad de ruido, es decir, de qué forma información irrelevante dentro de un contexto informativo puede afectar la manera en que las personas realizan juicios categoriales. Dado que estamos en el ámbito de la psicología, quisimos poner como contexto específico para estudiar este problema general la manera en que los estudiantes de tercer y cuarto año realizan juicios clínicos, considerando que tienen un aprendizaje respecto de las características sintomatológicas, por ejemplo, distintos trastornos psiquiátricos. Nosotros quisimos ver de qué manera el incluir información irrelevante en un problema asociado a la identificación de un diagnóstico clínico pudiese afectar la manera en que los estudiantes realizan sus juicios y realizan sus procesos de razonamiento y de toma de decisiones. Y al mismo tiempo evaluamos la confianza, es decir, además, bueno, ya voy a explicar un poquito la tarea en específico en un par de diapos más, pero evaluamos la manera en que realizan los juicios clínicos en función de la manipulación del ruido y la confianza que ellos tienen respecto de sus propios juicios, y todo eso como un indicador de metacognición. Bueno, entonces, ¿cuál es la contribución en específico que nosotros quisimos hacer a través de este estudio? Buscamos generar una herramienta de medición de juicios clínicos, teniendo métricas exactas respecto de la cantidad de información y de la cantidad de ruido que hay en los casos clínicos que presentamos en nuestro estudio. Cuando digo información y lo separo de ruido, con información nos referimos a pedazos de narrativa, básicamente pedazos textuales, que de hecho apunten específicamente hacia la sintomatología de un cuadro clínico en específico. Y con ruido nos referimos a información contextual que no tiene relevancia en función de la diagnosis, es decir, información irrelevante para emitir los juicios. Aquí puse entre paréntesis paralelo el estudio de imágenes, porque esto se ha ocupado bastante para entender la forma en que una persona observa alguna imagen. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una foto que está borrosa, es decir, que tiene poca información, que tiene ruido, podemos tener menor seguridad de lo que está en esa foto en la medida que haya más ruido, es decir, en la medida en que la imagen esté más borrosa. Entonces, haciendo el paralelo a la narrativa de los casos clínicos, podemos pensar que un caso clínico que tiene mucha información irrelevante sería el paralelo a tratar de identificar algo en una foto que está muy borrosa. Entonces, en ese sentido buscamos generar una herramienta que nos permitiera tener una métrica exacta para saber cuánta cantidad de ruido es la que tiene un pedazo de narrativa y cómo eso afecta en los juicios. Los casos que presentamos tienen que ser equivalentes en todas sus características, estructura narrativa, etcétera, excepto en la cantidad de ruido. Es como si presentáramos dos imágenes exactamente iguales, pero una con una cantidad precisa de ruido y otra comparativamente respecto de la otra. En este sentido buscamos entonces identificar los niveles de acierto, de confianza y de metacognición en los juicios clínicos de estudiantes frente a casos clínicos con estos distintos niveles de ruido. Entonces, en concreto, lo que hicimos fue reclutar a estudiantes de tercer y cuarto año y los enfrentamos a 42 casos clínicos con características como las que están puestas en la imagen. Es decir, presentamos en un trial, digamos, en uno de esos 42, por ponerlo como ejemplo, presentamos primero el caso clínico con una determinada cantidad de evidencia positiva hacia un trastorno clínico, con una cantidad mayor de evidencia hacia el trastorno clínico correcto, y con ruido, es decir, información irrelevante, información que es completamente irrelevante. Una vez que las personas tomaban la decisión de cuál es el trastorno que ellos identificaban detrás de ese caso clínico, volvíamos a presentar el caso, esta vez modificando la cantidad de evidencia, de información y de ruido. A veces incluíamos más ruido, a veces disminuíamos el ruido, manipulábamos la evidencia a favor de una hipótesis, a favor de la otra hipótesis. Entonces, lo que los estudiantes tuvieron que hacer fue identificar, leer el caso, identificar el trastorno que ellos asociaban al caso clínico, y luego se les presentaba el mismo caso con variación en la información y se les pedía decir si ellos confirmaban su juicio inicial o si modificaban su juicio inicial de otra hipótesis.
Eso era básicamente lo que tenían que hacer, y eso tuvieron que hacerlo 42 veces con 42 casos distintos. Estos 42 casos clínicos fueron elaborados a través de una herramienta que de hecho es una herramienta muy similar al chat GPT, que probablemente todos conocen, que es una herramienta de Machine Learning que a través de darle información textual, fue la propia herramienta, a través de esta inteligencia artificial, la que creó los casos, cosa de que nosotros tuviéramos la menor injerencia subjetiva en la estructura narrativa de los casos, dejando a través de una medida exacta, de una métrica exacta, manipulando cuál es la cantidad de información, de evidencia, hacia un trastorno, hacia el otro, y cuál es la cantidad de ruido exacto que presenta el caso clínico a los estudiantes. Entonces, acá hay un ejemplo de la red narrativa que nosotros pudimos elaborar a partir de la comparación, por ejemplo, entre lo que sería la red narrativa de un caso clínico de depresión, donde la respuesta correcta o donde lo que tendrían que identificar sería un caso de depresión, que en el caso de la figura que estoy mostrando sería la red narrativa del caso de depresión con una alta cantidad de ruido. Y si ustedes se pueden fijar, a la derecha está la red narrativa del caso clínico de depresión con baja cantidad de ruido. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la alta cantidad de ruido de la baja cantidad de ruido? En la baja cantidad de ruido, si ustedes se fijan, hay mayor centralidad, es decir, la red narrativa identifica que hay un tema y ese tema genera mayor correlación a partir de todas las palabras que están involucradas en la narrativa. En cambio, cuando hay mucha cantidad de ruido, el tema representa un nodo pequeñito y hay mucha información que es irrelevante, que no se correlaciona centralmente con el tema específico. Entonces, logramos generar una métrica. Esta red narrativa se ha ocupado anteriormente para analizar imágenes. Por ejemplo, para analizar una imagen se puede identificar qué tan claramente hay un tema en esa imagen y qué tan borrosa sería esa imagen o la cantidad de ruido en relación a componentes de la imagen que no contribuyen a identificar el tema central. Entonces, paralelo a lo que se hace con imágenes, nosotros lo hicimos con estructuras verbales, básicamente, con narrativa. Y esta medida se le llama centralidad. Entonces, de hecho, la centralidad casi como que visualmente se puede identificar con que en el caso donde hay bajo ruido, hay una mayor centralidad, es decir, claramente hay un tema, y aquí es mucho más disperso la estructura. Entonces, el primer resultado, en el fondo, que nosotros logramos fue generar estructuras narrativas donde cuantitativamente pudimos medir cuándo había alto y cuándo había bajo ruido y además expresarlo de forma gráfica, digamos, a través de estos gráficos de redes narrativas. En términos de los resultados todavía estamos haciendo muchos análisis, primero en función de los estímulos y luego en función de la conducta, pero los análisis nos han mostrado un par de datos que son interesantes. Por ejemplo, que la confianza en los juicios de los estudiantes cuando se enfrentaron a los casos clínicos siempre aumenta en función de que hay más información, independientemente de si aciertan o no aciertan. Como yo les decía al principio, les presentamos un caso, ellos tienen que identificar el trastorno y luego les volvemos a presentar el mismo caso modificando, añadiendo, disminuyendo información. Bueno, siempre que se volvía a presentar el caso y se añadía información, los juicios en sus propios, la confianza, perdón, en sus propios juicios clínicos aumentaron en la medida que aumentamos la cantidad de información. Y lo otro interesante es que los participantes tendieron a cambiar, y esto es más o menos esperado, ¿no? Tendieron a cambiar su opinión, es decir, modificaron sus juicios, en la medida en que presentaron menor confianza ante sus propios juicios clínicos. Es decir, cuando decidían que era un trastorno el que estaba presente en la narrativa que ellos observaron, pero indicaban tener poca confianza en su juicio, era más probable que cambiaran al volver a presentar el mismo caso con algunos cambios y algunas modificaciones en la estructura de información. Y otra cosa que fue interesante es que esto se dio en condiciones tanto de alto como de bajo ruido. Entonces, estos resultados preliminares nos han ayudado a entender que la manera en que se presenta la información, la manera en que se manifiesta la información en términos de juicios clínicos, se tiende a modificar la confianza en la medida en que la cantidad de información aumenta, cosa que es esperable, y que en la medida que hay menos confianza tienden a haber mayor modificación de los juicios clínicos. Y lo interesante es que la cantidad de ruido presente en los juicios clínicos
no modifican la cantidad de aciertos. Es decir, la proporción de achuntarle al juicio clínico correcto no se modificó en función del ruido involucrado, pero la cantidad de ruido sí modificó el esfuerzo cognitivo que los estudiantes tuvieron que hacer para poder identificar y llegar a la respuesta correcta, y además modificó la tendencia a modificar sus propios juicios. Entonces, si nos vamos a la definición más básica de metacognición, la metacognición se trata exactamente de eso, es decir, de la capacidad de poder analizar los propios juicios y eventualmente modificar la conducta en función de la información que se añade. Por lo tanto, pudimos ver que la modificación en la cantidad de ruido, es decir, al hacer borrosos los juicios clínicos, no se modificaron la cantidad de aciertos o de errores, pero sí se modificó la capacidad metacognitiva, es decir, el esfuerzo que los estudiantes tuvieron que invertir cognitivamente para poder identificar si los juicios eran correctos o no eran correctos. A pesar de que esto pueda parecer abstracto y todavía sin llegar exactamente a la dimensión más práctica, podemos tirar algunas ideas respecto de cómo este tipo de investigación podrían aportar tanto en la formación de la elaboración de juicios clínicos en contextos de psicología clínica, pero también en ambientes que sean distintos, es decir, para analizar cualquier tipo de narrativa y cualquier tipo de juicio en este sentido. Entonces, ¿cuáles podrían ser las contribuciones o los aportes de una investigación de este estilo? Es que contamos con métricas precisas para evaluar la cantidad de ruido de un texto narrativo paralelo al estudio de lo que se hace con imágenes, de hecho con información visual. Es importante destacar que esta herramienta no evalúa la capacidad clínica de los estudiantes, ni si van a ser buenos o malos psicólogos en función de la identificación de trastornos, sino que los procesos cognitivos que están a la base de los juicios clínicos y la cantidad de esfuerzo y de recursos cognitivos que puede involucrar el realizar juicios o evaluaciones en este sentido. Esta herramienta se puede ocupar para evaluar juicios en cualquier contexto clínico o no clínico, como por ejemplo el análisis probabilístico de flujos económicos, la evidencia penal, por ejemplo, qué tanta evidencia en el caso de un juicio legal, por ejemplo, qué tanta evidencia se presenta en favor o en contra de una determinada hipótesis legal. Se puede ocupar en función de predicciones deportivas, por ejemplo, por poner algún ejemplo, y básicamente para cualquier tipo de narrativa que suponga manipular la cantidad de información relevante o irrelevante que se está dando en función de un juicio de razonamiento. Los participantes mostraron niveles de acierto altos en promedios y no fue influenciado por la cantidad de ruido, lo que es bastante interesante porque muestra que si uno se preocupara exactamente de si aciertan o no aciertan, se perdería de los procesos cognitivos que están detrás del acierto o el no acierto, que en este caso tiene que ver con la confianza y la capacidad metacognitiva para poder evaluar los propios juicios. Los casos con mayor ruido afectan la confianza en los juicios, incentivando el cambio en la decisión, activando estrategias metacognitivas para modificar los juicios iniciales. Y esto es bien interesante porque mostró que efectivamente, en el caso de los juicios, los estudiantes mostraron baja tendencia a el sesgo de confirmación, que el sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos a intentar confirmar nuestros juicios iniciales. La detección de ruido influencia la acción de estrategias metacognitivas a través de disminuir la confianza, y eso también es interesante, en la medida que los participantes, de hecho, tenían menos información, tendieron a modificar la confianza en sus juicios, y al bajar la confianza en sus juicios, echaron a andar o activaron el mecanismo metacognitivo que les permitió modificar sus juicios iniciales. Y haciendo una última acotación en función de cómo esto podría aportar al proceso de formación, que quizás no me alcanzó el tiempo para enfocarme en ese punto. Uno podría incentivar las estrategias metacognitivas a través de incentivar la detección de ruido y de desconfiar de la confianza para no caer en el sesgo de confirmación. Y esto tiene que ver con que la evidencia en racionalidad limitada muestra que cuanto más consciente uno sea de que la confianza que uno tiene en los juicios puede ser un engaño, es decir, uno puede autoengañarse presentando alta confianza en juicios. Esa preparación metacognitiva para desconfiar de la confianza propia, podría incentivar la aparición y echar a andar estas estrategias metacognitivas en contextos de juicios de los que sean, y en este caso juicios de juicios clínicos, en el fondo, de trastornos clínicos a la base. Y creo que estoy justo en el tiempo. Sí, soy perfecto en el tiempo. Gracias, Claudio.
Lo que sí te pido, si puedes dejar de compartir, porque a veces se nos cortaba tu audio, entonces para escucharte, claro. Chuta, ya. Voy a dejar yo tu correo porque aparecía en la última lámina, pero voy a dejar en el chat para que así aquellos que estén interesados te puedan escribir directamente. Ahí está. Súper. Agradecerte por la presentación, muy interesante, estuvo muy entretenida y además tenemos muchas personas que nos están acompañando y así que nos dejaron varias preguntas. Voy a partir Súper. con una de... Nos quedan 3 minutos, así que vamos a hacer lo más corto que podamos. Ya, tenemos una pregunta de Juan Pablo Hidalgo y nos pregunta, ¿el nivel de ruido fue aleatorio basado en alguna distribución de probabilidades? El nivel de ruido fue, sí, ocupamos una distribución, entiendo que fue una gaussiana, una distribución normal de probabilidad, donde el medio de la distribución era la cantidad de mayor ruido. Entonces, lo que nosotros hicimos en estos 42 juicios fue manipular desde un nivel muy alto de ruido. Entonces, hicimos una distribución donde tenemos distintos niveles de ruido por cada uno de los juicios que mostramos, ¿sí? A través de una distribución normal. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge Contreras, que nos dice, muy interesante la investigación, felicitaciones. ¿Podrías profundizar sobre el tipo de Machine Learning que utilizaste para realizar los casos? ¿Has pensado en comparar el juicio de estudiantes y expertos? Está súper bueno eso, sí. De hecho, es nuestra idea, ahora que queremos como continuar el estudio, es justamente compararlo con expertos, porque creemos que los expertos van a requerir, o digamos que van a estar mucho más entrenados metacognitivamente para poder enfrentar y identificar el ruido. Entonces, súper buena sugerencia y sí, hemos pensado en hacer esa comparación. Y lo primero era el Machine Learning que ocupamos. Sí. Sí. Ocupamos la versión anterior del chat GTP. De hecho, el GTP actual es la tercera versión. Ocupamos la segunda versión del Machine Learning que se utiliza en el chat GPT. Eso, y nos están preguntando si se pueden contactar por correo. Sí, encantado, porque hay un montón de otra información que ahora como que sobre todo la parte técnico-estadística la hice como bien superficial. Entonces, si alguien nos quiere contactar justamente en función de los algoritmos que están detrás de eso y del análisis de datos, encantadísimo de compartir esa información. Y voy a dejar la última, ya que nos queda como 1 minuto, de David Jofre, y pregunta, ¿cómo se relacionan tus hallazgos con la utilización de estos medios en la simulación clínica? Para conceptos de simulación, por ejemplo, sería espectacular poder mezclar las narrativas que nosotros estamos ocupando, porque la generación de los casos están súper específicamente precisados. De hecho, nosotros no tocamos la estructura narrativa, es la propia inteligencia artificial la que genera la narrativa por las medidas exactas de métricas de la cantidad de ruido de información que uno quiera modular. En ese sentido, la distribución... Entonces, creo que podría ser una muy buena fuente de simulación para que los chicos, por ejemplo, se enfrentaran a casos clínicos, el utilizar la narrativa de los casos que nosotros podemos generar con esta inteligencia artificial y con las métricas, de hecho. Así que si alguien quiere, por ejemplo, contactarme para que podamos ver alguna forma de colaborar en términos de elaborar simulaciones de juicios clínicos, cosas así, encantadísimo, porque creo que podrían andar súper bien. Sí, recuerden que el correo está en el chat, lo voy a volver a copiar, el de Claudio. Ahí. David, espectacular. Ahí que me... Sí. Si no lo guardo yo, Claudio, y te lo mando yo si no alcanzaste ya, pues, perfecto. Ya, yo lo voy a guardar. Perfecto, David. Igual ahí me quedo con el correo igual y cualquier cosa podemos seguir conversando por interno. Así que perfecto. Genial, entonces en honor al tiempo, le damos las gracias a Claudio por compartir toda su experiencia, lo felicitamos por la iniciativa y esperamos contar con mayores proyectos de investigación que postules a los siguientes concursos.
Así que agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos, por su motivación, por todas las preguntas que nos dejaron en el chat. Y ahora los invitamos a pasar a la recepción del evento que está en el menú izquierdo de su pantalla, donde podrán encontrar información sobre las siguientes exposiciones que tendremos. Así que de verdad, muchas gracias a todos.